Seguimos adelante en esta instancia que les habíamos adelantado, hablando acerca de ciberseguridad. Uno ya dice esa palabra y todos paramos la oreja. Nos pasa como seres humanos normales que el famoso botón pongo aceptar, no pongo aceptar, confirmar, no, empieza una cantidad de dudas, una cantidad de miedos relacionados a esta temática, y ni que hablar cuando lo estamos trasladando al ámbito empresarial, lo que puede ser todo lo que tiene que ver con lo público. De ese tema vamos a estar hablando en el próximo panel, todo lo que es responsabilidad y sobre todo el marco de acción cuando nos encontramos a un secuestro de información. A veces uno lee en la prensa, hubo un ciberataque y uno dice, y yo tengo cuenta ahí. Y bueno, ¿qué pasa con todo eso? Todo lo que tiene que ver con el marco legal, también con el aspecto tecnológico, es lo que vamos a estar abordando con un panel de expertos que nuevamente, en este caso va a ser mitad presencial y también con una pata virtual. Vamos a presentarlos a todos. Andrea Chanquet, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día. Es magíster en Derecho Administrativo Económico de la UEM, doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la UDELAR, delegada de Protección de Datos. Cuenta con vasta experiencia en materia de protección de datos personales, también seguridad de la información, asistiendo a diversas organizaciones nacionales e internacionales en la redacción de políticas, adecuación de procesos, análisis de impacto y de riesgos en las actividades relacionadas justamente al tratamiento de datos personales. Asimismo, tiene experiencia en el relacionamiento con el regulador y el compliance en la materia. Adicionalmente, es especialista en Derecho Público y Regulatorio en diferentes áreas de actividad, así que sí tendremos para conversar sobre este tema. También muchísimas gracias, Rafael Pereira, un gusto. Un gusto. Un placer tenerlo con nosotros. Es especialista en gestión de seguridad de la información, especialista en gestión de tecnologías de la información. Cuenta con más de 25 años de experiencia en materia de gobernanza de servicios TI, gobernanza de la información y datos, gestión de cambios de TI, gobernanza de la información y datos, gestión del cambio de TI, asistiendo a diversas corporaciones y pymes nacionales e internacionales como asesor en la materia, expositor y participante de diversos paneles respecto a seguridad de la información y ciberseguridad, blockchain, entre otros. También docente de UNIT. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por poder participar en este evento, ¿no? Un placer. Vamos ahora también con nuestro invitado virtual, Reinaldo de la Fuente, al cual ya estamos viendo en imágenes. Reinaldo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Un placer, también lo presento, es socio director de Datasec, es ingeniero en informática, egresado de la Universidad Católica del Uruguay, MBA, emitido por IEM de la Universidad de Montevideo desde el año 2006. Cuenta con más de 24 años de experiencia liderando proyectos, se desempeña como docente de grado en la Universidad de la República, también en la Facultad de Ciencias Económicas y en la Universidad Católica del Uruguay. Es delegado de protección de datos personales de diversas instituciones financieras y también del sector de la salud en Uruguay. Vaya tema también todo lo vinculado a la ciberseguridad y la salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y creo que la primera pregunta es justamente esa. ¿Por qué nos encontramos con un panel que abarca áreas tan distintas, tecnología, abogacía, entre tantas otras, abordando justamente esta temática que presentábamos? Sí, en realidad es fundamental para nosotros esta interacción y esta sinergia en lo que son las distintas disciplinas para abordar una temática tan compleja, tan actual, tan variada también como lo es el tema de la ciberseguridad, la protección, la seguridad de la información y en última instancia la protección de los datos personales que sin duda van a estar contenidos en la información que tratan las organizaciones, ¿no? Hacia ahí es hacia donde apunta más el aspecto legal, ¿no? Hay un abordaje integral que requiere de la especialización de los tecnológicos y también el punto de vista y el enfoque legal en el marco de la normativa que se establece, las obligaciones que se establecen para las distintas organizaciones que tratan datos, que tienen que estar ocupadas en la prevención también, en lo que es esto de los ciberataques, desde el punto de vista de las obligaciones, conocer bien cuáles son las obligaciones que les impone la normativa, cuál es el marco de acción
que tienen frente a estas eventualidades, las amenazas. A ver, estamos en un mundo digitalizado, eso ya lo sabemos, se ha hablado mucho sobre esto. Ayer en el panel de datos personales se hizo mucha mención a la digitalización cada vez mayor de datos y este flujo de datos digitales que es cada vez mayor y a su vez, acompañado a eso, también es cada vez mayor la presencia de amenazas y de ataques a esos datos digitalizados. Entonces, necesariamente debe haber una sinergia entre un enfoque legal y un enfoque tecnológico. La labor de uno se sustenta y aprovecha el conocimiento, ¿no?, y la capacitación del otro para poder hacer un abordaje y una estrategia integral en las organizaciones respecto de lo que es la prevención. Y obviamente si tenemos la mala fortuna de ser víctimas de alguno de estos ciberataques, específicamente un ransomware o un secuestro de datos como tú estabas comentando, también estar preparados para poder mitigar los impactos que eso necesariamente tiene en las organizaciones, desde todos los aspectos, que vamos a estar viendo algunos de ellos. Pero sin duda que la interdisciplinariedad es fundamental. Poder abarcarlo y abordarlo de manera integral, lo hemos trabajado así, lo venimos trabajando con Rafael en diversos proyectos, en diversas situaciones, y estamos realmente convencidos que es la mejor, si no la única manera de abordar esto, ¿no? Exacto. Justamente estábamos hablando de eso, la importancia de la prevención a la hora de enfrentar un ciberataque, nada mejor que no enfrentarlo. Claro. ¿Cuáles serían justamente las prácticas o qué deberíamos hacer o cómo podemos pensar en prevenir que ocurra este tipo de ciberataque que, bueno, puede ser secuestro de la información, como decíamos, pero que también puede adquirir otras formas? Claro, bueno, ahí hay un tema muy importante, ¿no?, que tenemos que poner en contexto la situación, un poco también como para que la gente entienda, o el común de la gente entienda, cuál es el alcance de este tipo de ciberataques. En primer lugar, bueno, la primera placa que queríamos brevemente presentar habla de un monto sideral para el Uruguay, 4,2 millones de dólares. Esto habla del costo de un incidente de seguridad de la información. Esta fuente fue obtenida de la DTI, que es una encuesta global que hace PwC. Esta encuesta es a todos los CEO y a todos los CISO de las compañías internacionales y tiene como objetivo recabar esa riqueza de información de las vivencias, de las experiencias de las organizaciones y lo que pueden aportar desde su óptica en cuanto a estrategia en materia de seguridad de la información. Específicamente habla también de un incremento de 150% en los ataques, en los ciberataques en la actualidad. Impacta ese número. Este número es impactante realmente. Creo que muchos no tenemos la conciencia real de lo que esto sucede y mucho menos creemos todavía que las empresas están de manera inmadura manejando estas situaciones. Dentro de este costo que hablamos de 4,2 millones de dólares por cada evento, que es un costo global, convengamos que es un costo a nivel mundial, el promedio, pero incluye temas como el rescate, como el asesoramiento legal, como el impacto en la imagen, con los costos de cese lucrante, con los aumentos de seguro, en fin, hay un montón de situaciones que engloban en ese costo del ciberataque. Y esto es algo que muchas veces tampoco tenemos esa visualización, ¿no?, desde las empresas. Después, entender que desde el momento en que empezó la pandemia, este crecimiento tiene una causa justificada y natural, que fue la transferencia de toda la operativa de las empresas hacia la era digital, esa digitalización acelerada que se dio en poco tiempo en empresas que normalmente no estaban preparadas, ni siquiera pensaban en una migración hacia un mercado digital. Hablamos de plataformas de ventas comerciales, hablamos de enseñanza, hablamos de todo tipo de industria, ¿no?, y empresa. Pero además de eso, hay otro evento que influyó muchísimo, que es el tema de la guerra actual que hay en Europa, ¿no? Esta guerra determinó gran parte de este incremento también de ataques, pero esto es a nivel gubernamental, ¿no? Los 3 o 4 países más afectados con los ataques fueron Estados Unidos, Ucrania y el Reino Unido. Directamente
hay un porcentaje altísimo que está direccionado hacia esos países de manera gubernamental, datos de gobierno, datos de estrategia de gobierno. Pero también los estudios indican que estos ataques fueron derivados desde plataformas instaladas en China, en Rusia, en Corea, en ambas Coreas, ¿no? Entonces, esto delimita un parámetro adicional de carga a lo que venía sucediendo con el tema del COVID. Además de eso, hay otro punto muy importante que es cuál es la resiliencia que tienen las empresas o cómo están preparadas para enfrentar este tipo de situación. Y acá hay algo muy cómico porque así como cuando empezó la pandemia nos dimos cuenta que los recursos humanos nos faltaban, ¿no? Entonces las empresas se paralizaron y tuvieron que ver o alternar equipos. En lugares de trabajo alternar distintos equipos, en otras situaciones dar licencias a alguno y suplir con otro, en fin, distintas estrategias. También surgió el tema de la continuidad del negocio como algo normal dentro de las empresas, pero obviamente que al aumentar la cantidad de ataques también se tuvo que empezar a pensar en la continuidad operativa del marco tecnológico que soportan los negocios, que hoy por hoy es más del 70%, ¿no? Y no hay una actividad económica que no esté basada en aspectos tecnológicos. Entonces, esto también es otro foco importante. Y después algo no menor que da, y me refiero específicamente al tema del conflicto de Ucrania y Rusia, es que nosotros somos conscientes de que hay una web que todos accedemos diariamente y hay una Internet profunda, ¿no? Hay una dark web. Cuando se produce un ciberataque, nosotros no tenemos conciencia de todo el andamiaje que hay detrás de esta red de la dark web. Esto principalmente porque hay recursos y organizaciones que contratan servicios de desarrolladores para que hagan ese desarrollo de plataformas de filtración, de ataques, de ransomware, como le llamamos normalmente en tecnología, en ciberseguridad. Y esto enriquece mucho ese poder de los atacantes. O sea, no estamos hablando de principiantes, de hackers, de atacantes que, bueno, se me da por atacar al gobierno tanto como eran hace años atrás, ¿no? Ahora ya hay organizaciones muy bien preparadas y con una solvencia económica muy fuerte. Entonces, cuando hablamos de la resiliencia de la empresa, tenemos que hablar que tiene que haber una inversión. Tiene que haber una inversión en prepararnos para esas situaciones que tenemos que afrontar, ¿no? Otro tema es que, bueno, desde la dark web también hay movimientos de contratación hacia personas que trabajan en instituciones y eso se da por filtración de datos. Entonces, todo esto es un conjunto de situaciones que para mucha gente es como un lado no conocido, ¿no? No común. Bueno, nosotros lo queremos poner sobre la mesa porque es algo que vivimos diariamente en PwC, inclusive con el tema del SOC, que es el Security Operations Center, donde estamos continuamente vigilando la situación de muchas empresas y cuidando sus activos. Pero creo que es un punto inicial que tenemos que poner sobre la mesa. Reinaldo seguramente tiene también para aportarnos con respecto a lo que son algunos datos, encuestas que se han hecho con empresas uruguayas. Exacto. Desde hace muchos años, DataSec con Grupo Radar viene haciendo una encuesta de la situación de madurez de las empresas uruguayas en materia de ciberseguridad. El año 2021 hicimos una encuesta también en pleno escenario de pandemia y bueno, ahí en la placa también hay algunos datos que indican, por un lado, a veces una inconsistencia entre lo que piensan las empresas y lo que realmente hacen, ¿no? Vemos que muchas empresas piensan que están relativamente preparadas para evitar o incluso soportar un incidente de seguridad, pero luego cuando les preguntamos, por ejemplo, si hicieron una auditoría, si se hicieron un hacking ético, si hicieron una evaluación de su situación en materia de ciberseguridad, vamos a ver que la gran mayoría no lo ha hecho, no lo hace de forma regular, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos una clara inconsistencia entre lo que uno a veces piensa y qué tan preparado está, ¿no? Esto es como si a alguien le preguntara cómo estamos de salud y uno diga, estoy bárbaro, y a la siguiente pregunta le pregunto, ¿cuándo fuiste al médico? Y no, hace 20 años que no voy al médico y tengo 50 años. Bueno, en realidad estás bien porque por esa percepción de que no me pasó nada todavía,
que es una percepción errónea desde hace mucho tiempo. A las empresas en el Uruguay, al igual que en cualquier otro lado del mundo, están pasando muchísimas cosas en materia de ciberseguridad. Hay muchísimos incidentes que se materializan día a día también en nuestro país. Lo que sucede con los incidentes de ciberseguridad, a diferencia de otro tipo de incidentes, es que no tienen visibilidad, ¿no? Si una empresa se prende fuego, mañana lo vemos en el informativo porque automáticamente es un hecho público. Vemos regularmente un depósito se prendió fuego, una empresa tuvo tal o cual incidente. En cambio, si una empresa tuvo un incidente de ciberseguridad, cayó en un ransomware, pagó miles de dólares, queda en definitiva en primera instancia bajo su control, en muchos casos, hacer eso público si no se vieron afectados datos personales. E incluso en el caso de que se hayan visto datos personales afectados, no es que automáticamente eso toma carácter público, ¿no? Por eso también está bueno este enfoque mixto también con los asesores legales, teniendo en cuenta las obligaciones regulatorias que les aplican a cada empresa según el sector. Entonces, bueno, desde Datasec vemos eso, vemos esa situación en la cual las empresas no están debidamente preparadas, las empresas medianas y pequeñas, que en la gran mayoría de las empresas uruguayas están en esa categoría, en definitiva no tienen buenos niveles de madurez en materia de seguridad de la información y ciberseguridad. Es importante considerar que para muchos sectores hoy el principal riesgo operativo que enfrentan son los incidentes de ciberseguridad. Hablando hoy, en definitiva estamos aquí en un evento con muchos abogados probablemente presentes, en el sector de servicios profesionales. El principal riesgo operativo que enfrentan hoy los estudios profesionales son los incidentes de ciberseguridad, ¿no? Al igual que el sector financiero, al igual que el sector de la salud. Y en muchos casos no se tiene la debida conciencia de este contexto en el que estamos, que a ver, no es para tampoco volvernos paranoicos y salir corriendo, pero es ser conscientes de que estas cosas pasan y que están pasando regularmente y que al Uruguay también llegan estas cosas, al igual que todo, y hoy lo vemos con una gran presencia, lamentablemente, en los eventos que ocurren, ¿no? Absolutamente, y no es paranoia, pero sí, bueno, cuanto más información y cuanto más conocimiento, mejor. Sin duda, y asociado a lo que decía Reinaldo, parte de esta medicina preventiva, ¿no? Para seguir con la línea de lo que él venía comentando, es justamente el compliance legal, llamémosle, conocer cuáles son las obligaciones y cuáles son aquellos aspectos que las empresas, aparte de tener, lógicamente, sistemas robustos, ¿no? de seguridad de la información, de ciberseguridad, y bien establecidos, con protocolos y con procedimientos bien establecidos, parte de esa medicina preventiva es conocer las obligaciones, conocer cuáles son aquellas medidas que pueden tomar, que deben tomar para estar mejor parados, mejor preparados. Sabemos que infalible no hay nadie, no hay ningún sistema infalible, pero sí es verdad que podemos prevenirlo y que podemos, llegado el caso, prever esa mitigación, ¿no? del daño y de los impactos que sin duda genera cualquier tipo de estos eventos. Absolutamente, estábamos hablando de la importancia de la prevención, pero una vez que ocurre el evento, una vez que ya es una realidad, ¿qué impacto puede tener justamente para la organización que es víctima? Bien, creo que ese es el gran misterio, ¿no? Sin dudas. Una vez que sucede las cosas, ¿qué hago? Bueno, comprobado en los hechos está de que al no estar preparados para esas situaciones, las organizaciones se enfrentan a un shock total de parálisis muchas veces que les puede costar o una recuperación muy tardía, esa resiliencia de la que hablábamos, o también puede producir un impacto demasiado grande que lo lleve a una quiebra o a un cierre, porque eso es real, es tal cual. Hablemos de empresas de salud, de empresas de educación, empresas de investigación, laboratorios, en fin, cualquier tipo de industria. Siempre nos contextualizamos en industrias diversas, no porque tenemos que hablar solamente de un tipo de comercio, ¿no? Esto es muy importante entenderlo porque el primer paso que nosotros siempre recomendamos es estar preparados para esos desastres, estar preparados para esas crisis, y esta preparación no viene de una forma banal, ni mucho menos de forma simple. Esto requiere una planificación de la reacción en cuanto al propio incidente de seguridad una vez que está determinado, pero además de eso busca
diversos pasos metodológicos como para poder contener este incidente. Entonces, el primero es la detección y confirmación, el segundo es la inmediata custodia del resto de mis valores o contención de ese evento que pueda suceder, y esto es lo que nos va a dar una situación actual de lo que es la empresa y el ataque que sufrimos, ¿verdad? Pero acá hay otros temas que son contemplados dentro de lo que es un plan de respuesta a incidentes. Hay temas de continuidad de negocio que involucran hasta que las empresas tengan que salir a dar explicaciones a la prensa sobre algo que sucedió. Y esto tiene un impacto en la imagen directa de la empresa. Entonces, además de lo contractual y de lo que surge de las obligaciones, existen empresas que tienen ya contratos firmados con proveedores o con socios de negocios donde tienen que informarles en menos de 24, 48, 72 horas, tuve un ataque, estoy haciendo esto y te mantengo al tanto. Esa es la obligatoriedad que tiene. Entonces, cuando hablamos de tratamiento de incidentes y de un incidente propiamente dicho, tiene una riqueza muy grande de preparación. Y otra de las casuísticas que tenemos que tratar dentro de esa preparación es toda la parte de involucrar a los directivos, involucrar a esas personas que normalmente no tienen el contacto real con la información, con la tecnología. Entonces, difícilmente están empapados en estos temas. Los tenemos que focalizar y los tenemos que hacer entender de que las reacciones que puedan brindar hacia el público, hasta en las comunicaciones a la prensa, dice mucho. ¿Y qué pasa justamente con lo que son los reclamos judiciales por esa responsabilidad? Sí, lo que venía diciendo Rafael es sumamente relevante. Podemos hablar básicamente o en principio de un triple impacto. Reputacional, que es muy difícil medirlo de antemano, pero sin duda que ocurre. Operativo, el tema de la continuidad del negocio, ver cómo seguimos adelante o cómo retomamos la operativa de nuestro negocio. Bueno, el financiero, económico, sin duda. Pero después también es importante por esto la relevancia de la sinergia y de un enfoque integral, ¿no? ¿Qué puede pasar después? ¿A qué otro tipo de reclamo me puedo llegar a enfrentar, ¿no? Porque decíamos al principio, va a haber datos personales contenidos dentro de esa información que está siendo atacada, este ataque, y atrás de eso hay titulares de los datos que tienen sus derechos, que deben ser protegidos y que tienen esa posibilidad también de realizar reclamos. Hay un caso que tomó conocimiento hace muy poquito, que es muy gráfico, no es un caso del todo feliz, no vamos a entrar en mucho detalle, se dio en un hospital de Alabama, de Estados Unidos, que fue atacado, ¿no? Sufrió un ataque, se le encriptó la información. Por ese ataque no tuvo acceso, el personal médico no tuvo acceso a determinados equipos médicos y bueno, en el nacimiento de una niña, por esa falta de acceso a determinados equipos médicos, la niña nació con determinados problemas en su sistema respiratorio que de haber tenido el acceso a esos equipos médicos se podría haber por lo menos previsto algún tipo de alternativa, ¿no? En ese nacimiento. Lamentablemente la niña muere unos meses después a causa de estas afectaciones que tuvo y la madre obviamente tomó conocimiento después del fallecimiento que el hospital había sido objeto de había sido víctima de un ataque. El hospital ni informó a los usuarios, ni informó a las autoridades, que es una de las obligaciones que tiene, y tampoco pagó el rescate, que ahora vamos a ver eso, ¿no? Tenemos una responsabilidad enorme. Hoy en día están siendo demandados por responsabilidad en ese caso. Entonces, no solo el impacto específico, sino el impacto futuro. Exacto. Y justamente qué medidas se pueden tomar para tratar de definir esas responsabilidades, porque también es muy difícil a quién se le atribuye. Depende, no, bueno, por supuesto depende de la industria, depende, ¿no? De un montón de cosas, pero acá hay un concepto que tenemos que dejar muy en claro. PwC recomienda no pago de ningún tipo de rescate. El tema es que hay situaciones y comparaciones que no son lo mismo. No es lo mismo que a mí me encripten y me roben todos los datos de mi empresa y deje de vender por 3 días, que alguien, como contaba André, sufra un ataque
y ahí hay una terminología técnica que quiero ponerla sobre la mesa, los ataques no son solamente cibernéticos de tipo PC, datos, sino que hay una red OT, que es la parte de operaciones, la parte de esa industria, de esa parte de controladores industriales, que también como puede ser un monitor de médico, ¿no? Y esos son atacados también. Entonces, depende de la situación, hay que analizar puntualmente cada empresa. Pero la recomendación obviamente que es no. ¿Por qué? Porque hay un tema muy claro. Si yo pago, les estoy diciendo que yo pagué. Es un buen negocio además. Es un buen negocio. Exacto. Primero eso. Segundo, el que pagó, el que recibió el pago, posiblemente me cumpla con el rescate. Acá está tu rescate. Pero siente un precedente que yo ya pagué. Yo no voy a poder saber nunca, y es más, él va a disponibilizar en la dark web, el señor a que él pagó, acá están los datos de acceso, si alguno quiere intentar de vuelta, es probable que lo tenga que pagar de vuelta. Exacto. De hecho, Reinaldo creo que tiene un caso Sí. con respecto a este pago o no pago de los rescates. Reinaldo. Creo que, a ver, siguiendo un poco la línea de lo que tiene que ver con la respuesta a incidentes, lo que es la continuidad del negocio, la gestión de crisis, que en definitiva muchas empresas hasta hoy estaban pensando en otro tipo de escenario de crisis. De vuelta, se me prendía fuego el data center, ¿no? Que me hackeaban el data center o que me secuestraban todos los datos. O no solo los secuestraban, sino también los robaban, porque algo que está pasando mucho hoy es la combinación de escenarios. No solamente se secuestra el dato, sino que también se filtra el dato, se fuga el dato. Tenemos casos recientes del año pasado de uno de los principales oleoductos de Estados Unidos, Colonial Pipeline, que pagó $4 millones, o un grupo económico muy grande que es JBS, que es el principal procesador de carne del mundo, que tiene frigoríficos en Uruguay, en Argentina, en Brasil, que pagó $11 millones. Que de vuelta, yo creo que estamos todos de acuerdo que nadie desea pagar, evidentemente no es un buen mensaje. El tema es que no queremos y no estar en esa situación, ¿no? Es decir, porque en definitiva es una situación de crisis en la cual va la vida de la empresa o incluso la vida de personas o otra cantidad de escenarios que siempre deseamos evitar. Muchas de estas empresas, ¿por qué pagaron? Pagaron por un tema de continuidad operativa. Pagaron porque a pesar de tener los datos, a pesar de tener respaldos, las semanas que les llevaría a recuperar la operativa de la empresa hacían que el lucro cesante, el impacto legal, el impacto económico, el impacto reputacional por en sí era muy por encima del hecho de pagar esas sumas millonarias para nuestro país, pero que tal vez en la escala de facturación de alguna de estas empresas no necesariamente es tan dramático. Hay muchas empresas en el mundo que hoy tienen seguros que cubren parcialmente incluso el pago del ransomware y los daños legales o los costos legales, etcétera, etcétera. Entonces, este es un escenario que en primera instancia nadie desea estar y por eso tenemos que hacer todas las prevenciones posibles, las auditorías posibles, las medidas posibles para evitar encontrarnos en esa situación que evidentemente es de crisis y que pone en prueba, muchísimos aspectos de nuestra empresa, nuestra ética, nuestros valores, aspectos legales, aspectos de imagen y prestigio. Por eso, algo que comentaba Rafael, la importancia de ponernos a prueba, de hacer pruebas periódicamente, de evaluar nuestros procesos, de evaluar nuestros planes de respuesta a incidentes, de evaluar nuestra estrategia de continuidad operativa. Muchísimas empresas en el mundo, el secuestro de datos se dio no solamente sobre sus datos de producción, sus datos centrales, sino también afectando a sus datos de respaldo. No tenemos respaldo porque el respaldo también se vio comprometido. En definitiva, es una situación de vida o muerte para la empresa. O pagamos o directamente renunciamos a continuar operando como organización. E incluso, como decía, en muchos casos los datos no solamente se secuestraron, sino que también se fugaron. O sea que pago por dos razones. Pago para recuperar el acceso a mis datos, pero también pago para que esos datos no se hagan públicos, no se difundan. Lo cual, de vuelta haciendo un poco lo que comentaba Rafael, no tenemos ninguna garantía, porque le pago a alguien que no tiene ningún código de ética como para decir, bueno, está bien, me pagaste y por eso no lo voy a difundir. Estoy en una situación sin control
y de máxima crisis, ¿no? Claro. Entonces, esa situación está pasando en el mundo, está pasando en muchísimos sectores críticos de la economía de los países, decíamos el sector de la salud, el sector financiero, el sector logístico, sectores como el sector de energía. Y esa situación, lamentablemente, muchísimas empresas no están preparados, no se han puesto a prueba, no tienen sus planes de prevención, de evaluación, de auditoría, ni tampoco han, digamos, tomado conciencia a nivel de la alta dirección de la organización de que este es hoy uno de los escenarios lamentablemente más plausibles y probables que pueden enfrentar, que puede afectar la continuidad de la empresa por encima de otros escenarios que antes visualizábamos como más probables, ¿no? Es decir, en nuestro país muchas veces vemos esos. ¿Qué es lo que puede pasar en Uruguay? Bueno, un incendio, ¿no? Algún tipo de incidente de seguridad física, ambiental, y de vuelta, esa no es la realidad en la que estamos hoy, ¿no? La transformación digital llegó al mundo del delito, obviamente, y llegó al mundo de los incidentes operativos que enfrentan las empresas, y por ende la importancia de darle visibilidad a estos temas, porque de vuelta, como decíamos, lamentablemente, o por diversas razones, muchos de estos eventos no tienen carácter público, lo cual a veces puede llevar a la percepción de que no pasan o que pasan poco, ¿no? Y esa no es la realidad. Pasa mucho, pasa con mucha frecuencia, pasa en muchos sectores de la economía en nuestro país sin duda, acá en empresas, muchas empresas pequeñas, medianas, que se han visto ante esta situación de pagar o dejar de operar, de pagar y a pesar de haber pagado, lo que comentaba Rafael, un segundo pago, ¿no? Bárbaro, pagaste, ahora de Claro, vuelta. totalmente, Reinaldo. Además, tú mencionabas un aspecto que es clave y es la diferenciación, por ejemplo, entre diferentes sectores. Hay impedimentos legales, no es lo mismo si sucede en una que en otra. Hay bienes jurídicos en juego. ¿Cómo es con ese Exacto. tema? Nosotros, a ver, tanto el tema de la responsabilidad que tú lo preguntabas anteriormente, como procedemos, no procedemos al pago, hay que hacer un análisis caso a caso también, ¿no? No hay una respuesta categórica, si bien obviamente la recomendación es no fomentar el delito y para no fomentarlo no procedemos al pago, pero Y de primera, preparémonos para no llegar a bueno, esa llegue. situación, como eso sin decíamos. duda, pero habiendo atravesado eso, sí, hay que analizar el caso a caso, la vitalidad del servicio también que estamos prestando, un poco relacionado al caso que comentábamos anteriormente. ¿Cuál es la vitalidad del servicio que yo presto o de mi operativa que determine que yo necesariamente tenga que estar el menor tiempo posible sin la disponibilidad de mis recursos, de mi información y de los datos o de los equipos, porque bueno, se pueden afectar bienes jurídicos quizás bastante más relevantes, como son en el marco de los prestadores de los servicios de salud, ¿no? Como es ese caso. Hay que hacer un análisis caso a caso, hay que tener en cuenta todas estas aristas desde un punto de vista tecnológico, de cómo puedo seguir operando, de qué me cuesta, obviamente el punto de vista económico o financiero es relevante en el mundo de los negocios, ¿no? ¿Qué tanto me cuesta volver a la cancha sin ese rescate, ¿no? Sin esa información rescatada, sino que volver a andar, eso sí, está bien. A ver, el tema de la responsabilidad también, en ese compliance o en esa prevención que decíamos, ¿dónde está afectada la responsabilidad o en cabeza de quién se va a ver esa responsabilidad? También va a depender de los contratos y de todo el marco de acción, de los protocolos y de cómo yo maneje también la cadena de custodia de la información, porque puede ser que me lleguen a mí, a mi organización, a la información que yo tengo y a los datos que yo trato a través de un proveedor, ¿no? Que tiene acceso a la información de mi organización en virtud del servicio que me presta. Bueno, ahí es donde tenemos que prever también esa cadena de responsabilidad en la cadena de custodia de la información. Bueno, de hecho, nosotros tuvimos un caso hace muy poco tiempo, una empresa, no podemos decir obviamente el cliente, pero una empresa de la industria minera que sufrió un ataque muy fuerte de ransomware donde se le secuestró toda la información. Esta información paralizaba a la empresa y le costó $2 millones. Esos $2 millones, después de un trabajo en conjunto, para eso nos buscaron,
se hizo un trabajo a conciencia de todo el proceso de recuperación e inclusive se intervinieron algunas fuerzas del exterior, como es el FBI, para poder entrar a buscar dónde estaban los fondos y bueno, felizmente se pudo recuperar después de un año los 2 millones de dólares. Pero son situaciones muy puntuales y no son la mayoría. Para una lástima para nosotros, no son la mayoría. Entonces, por eso hacemos ese hincapié en la previa. Claro, pero justamente quería preguntarte con respecto a esa recuperación, el tema de si es una recuperación parcial, si es una recuperación remanente, ¿qué aspectos tener en cuenta? Bueno, y ahí depende mucho del caso, pero sí, podés llegar a recuperar todo, en este caso se pudo recuperar todo, pero la mayoría de las veces no. ¿Por qué? Porque ahí esa red es muy compleja, esa mafia, esos grupos delictivos no son simples técnicos que se juntan para hacer algo. Hay una red corporativa muy grande en esa mafia que no solo toma el fondo del rescate, sino que después lo distribuye por un montón de lados. Nos quedan los últimos minutos y me parece súper interesante que los tres también nos hablen acerca de qué recomendaciones habría que tener en cuenta, cuáles son esas puntas, por lo menos más allá de lo amplio y de lo complejo y profundo de la temática, que no deberíamos dejar de considerar. Sí, bueno, bien, aspectos legales primero. Sí, para arrancar, el conocer de qué estamos hablando y qué normativas hay respecto de cómo se regulan las obligaciones, las responsabilidades, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no, cómo debo hacer, cómo operar mi negocio en función de cuáles son los datos que trato, cuáles son las obligaciones que tengo, cómo me relaciono con el regulador también es muy importante, poder tener un ida y vuelta fluido con el regulador para poder preguntarle, porque el regulador realmente uruguayo es muy accesible, está muy a la mano en ese sentido, de poder decirle, bueno, vamos por acá, estamos bien con esto, tengo estas políticas, tengo estos procedimientos, los debo ajustar de alguna manera, debo realizar algún otro tipo de prevención o prevenir estas circunstancias que no quiero atravesar de alguna otra manera. Eso es realmente importante. También saber algo que quedó un poquito ahí perdido, si dentro de la regulación del sector específico yo tengo alguna particularidad, porque hay una normativa general, hay un marco de acción general, pero también cada sector de actividad tiene su particularidad que está bueno que conozca, que tenga en cuenta y que prevea toda su estrategia de seguridad de la información en función a eso. Claro, eso se engloba, en la parte de tecnología se engloba mucho, además de lo que es ciberseguridad, en el propio gobierno de datos, donde se ve transversalmente en la empresa cuáles son esos datos, cómo están los datos, de quiénes son, a quién pertenecen, cuáles son las obligaciones que tenemos con respecto a ello. Pero además de eso, obviamente recomendamos las cosas normales que se usan en ciberseguridad, continuas revisiones de vulnerabilidades, continuos pentesting de penetración, son testeos de una forma, y para que la audiencia entienda, es de una forma legal, estoy probando como si fuera un hacker para ver cuál vulnerable es mi plataforma o la de mi empresa. Entonces, tengo una serie de recomendaciones, las tramito urgentemente y tengo una salvaguardia básica, por lo menos. Otros temas puntuales, plan de recuperación de desastres, plan de recuperación de manejo de crisis, que es más corporativo, y plan de continuidad de negocios también, obviamente, que involucra a las áreas de negocio. Ahí creo que hay que destacar el hecho de que no solo detrás de un ciberataque, los servicios de tecnología tienen que siempre estar mirando a qué apunta la estrategia del negocio y ahí enfocar el servicio de TI también. Y sin duda la capacitación, porque es importante, los recursos humanos son, si se quiere, a veces el eslabón más vulnerable en este tipo de ataques, ¿no? Lo que decías tú al principio, bueno, abro o no abro este enlace, doy el clic, acepto o no acepto. Estar alerta y pensar en la posibilidad. Y se usan los equipos corporativos también para eso, y es una vía de entrada y los recursos humanos que estén bien capacitados desde la cabeza, que esto se permeabilice en toda la organización. Todo puede empezar con un clic. Totalmente. Sí, pero además nosotros estamos normalmente en nuestras actividades y se nos va de la cabeza Tal cual. lo que estamos manejando como un riesgo, ¿no? De que un ciberataque, un phishing, algún correo de eso. Entonces, los planes de concientización tienen que ser permanentes.
no es algo opcional. Reinaldo, queremos también tu último... Reinaldo, que por unos segunditos abandonó esta comunicación, pero bueno, nos perdemos esas últimas reflexiones, pero sí nos quedamos con lo que ustedes nos estaban comentando, una temática tan compleja con respecto a eso, a que uno no lo tiene presente, es algo que todavía no tenemos incorporado como un riesgo real, al no ser tangible, al no ser parte de nuestra vida y que nos pasa desde nuestras propias vidas, en lo más personal, hasta la gravedad que puede adquirir en organizaciones como ustedes mencionaban. Exactamente. Una notita más. Después que pasan los incidentes, hay algo que se llama forensic, que es si la empresa quiere encarar el análisis de por qué me pasó, cómo me pasó, qué profundidad de análisis tengo que hacer en mi estructura para poder saber si me falta concientización, si me falta herramientas técnicas para protegerme. Entonces, la parte forensic no es menor. Y para mí es un punto muy importante posterior al evento. Una herramienta de resiliencia, ¿no? Para evitar y para concientizar a los y de aprendizaje. aprendizaje. Porque la realidad es que esto también, como hablábamos anteriormente, esto viene mutando y se viene profesionalizando día a día, y lo que pasó hoy o de la forma que pasó hoy, esta gente que está muy, muy atenta, mañana encontró otra forma. Entonces, ir aprendiendo también, poder analizar qué fue lo que nos pasó para aprender y para poder prevenir y para poder abrir el espectro a futuro, también es sumamente relevante. Absolutamente, y ese mensaje también de que las personas terminan siendo el eslabón más débil, eso de esa precaución que por momentos se pierde, puede ser lo que termine en un problema absolutamente gigante, y eso va tanto para la vida personal de todos nosotros como también para la vida de las organizaciones, que uno no puede ni siquiera imaginar la magnitud de lo que puede llegar a ser una complicación de este tipo, a veces silenciosa, como lo mencionaban. Totalmente. Les agradecemos muchísimo realmente por esta instancia. Vaya que se nos han quedado deberes también para pensar. Creo que todos vamos a estar un poco más atentos en nuestra vida privada y en nuestro trabajo a dónde hacemos clic, dónde entramos, qué aceptamos, porque estamos abriendo una puerta que podemos después no poder cerrar. Exactamente. Hablando sobre ciberseguridad, entonces estaban con nosotros Andrea Chanquet. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a ti, un placer. También Rafael Pereira, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Y también le agradecemos a Reinaldo de la Fuente, nuestro invitado virtual, que también estuvo abordando esta temática con aspectos legales, tecnológicos y con una cantidad de casos reales que nos hacen justamente interpretar la magnitud de la importancia, porque como lo decían también, no es justamente entrar en crisis, sino simplemente tomar las precauciones y la prevención necesarias para que no sea un problema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer, y vaya que sí vamos a seguir hablando acerca de temas de actualidad y de importancia en este Legal Tech Summit 2022, porque luego de hablar de ciberseguridad en instantes nada más, es el momento del teletrabajo, que vaya que sí después de la emergencia sanitaria ha empezado a formar cada vez más parte de nuestras vidas. En instantes venimos con eso.